la gloria, ahora y por siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, ahora y por siempre. A Él será la gloria. A Él sea la gloria, hoy, mañana y siempre. Él por sus obras nos quitó la muerte, pues su misericordia, su gracia y victoria, se bebió las culpas, avergonzó al valiente. A Él sea la gloria, levanto mis manos, llevando la palabra como buen cristiano, y por todo el mundo evangelizando, amando al Padre, amando a tu hermano. Bendito y alabado es tu nombre, Señor. Reconocemos tu presencia aquí y ahora. Gracias, Padre Santo, Padre amado, porque podemos cada día despertar y dar gloria a tu nombre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, ahora y por siempre. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, ahora y por siempre. A Él será la gloria. Gloria al Dios Todopoderoso. La gloria, hoy, mañana y siempre. Él por sus obras nos quitó la muerte, pues su misericordia, su gracia y victoria, se bebió las culpas, avergonzó al valiente. A Él sea la gloria, levanto mis manos, llevando la palabra como buen cristiano, y por todo el mundo evangelizando, amando al Padre, amando a tu hermano. A Él sea la gloria y toda la honra, que sin merecerlo Nos dio la victoria. Del Padre somos hijos, nos dio salvación, al ser hecho justicia delante de Dios. A Él sea la gloria, levanto mis manos, llevando la palabra como buen cristiano, y por todo el mundo evangelizando, amando al Padre, amando a tu hermano. A Él sea la gloria, ahora y por siempre. A Él será la gloria. Hoy, mañana y siempre, toda gloria para nuestro Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre celestial, Padre amado, reconocemos tu amorosa presencia aquí ahora con nosotros. Sabemos que tú eres la única presencia, el único poder, el único bien, la única perfecta y justa acción en todo el universo y en nuestras vidas. Padre Santo, gracias, Señor, porque tú nos bendices cada día que amanece. Gracias, Señor, porque cuando despertamos en el conocimiento de sabernos hijo tuyo, de sabernos parte de la familia celestial, y que tú nos llamas linaje escogido, divino tesoro, y que tú nos llamas tu nación santa. Y creemos en tu palabra porque sabemos que todo cuanto tú dices en tu palabra es la verdad, y esta es la que predicamos, esta es la que llevamos y la que compartimos, de manera que cada uno de los creyentes, de esas ovejas a las cuales tú dices que escuchan tu voz y te siguen, y que eres tú que está a cargo de ella, aún teniendo 99 a salvo, la que se salió del redil, tú vas y la busca, la cura, la trae, la restaura y la establece en su lugar, porque tú dijiste que no tiene en tus manos y que no vas a perder ni uno. Hemos creído en tu palabra, Señor, y por eso es que cada día nos gozamos y nos da el beneplácito de sabernos parte de esa familia celestial. Eso es algo tan importante y tan grande, que cada uno de mis hermanos a quienes tengo a bien compartir la palabra en estas clases y en otras circunstancias, siempre quisiera como que arroparan y abrazaran la verdad de Dios. Lo que Él dice de usted y lo que Él dice de mí es la verdad. Pero ¿sabe qué? Nosotros vamos como que todavía hay que creerlo,
como que no los aceptamos. Entonces partimos de no vivir en la bendición que el Señor quiere que nosotros vivamos, en bendición, porque no reconocemos quiénes somos. Entonces no nos reconocemos como herederos de nuestro Señor, juntamente con Cristo. Nosotros somos herederos, nosotros tenemos esa parte que el Señor ha querido darnos de manera misericordiosa en Cristo Jesús, cuando nos reconcilió para con Él y ya no estamos enemistados con Dios, porque Él quitó de nosotros todo el pecado y lo cargó sobre su Hijo. Y Él bajó al infierno con todas nuestras transgresiones y nuestras culpas. Y cuando Él resucitó, resucitamos juntamente con Él para una nueva vida, una vida eterna que nos dio Cristo Jesús en el sacrificio óptimo que Él llevó en la cruz del Calvario. Es por esa razón por la que entendemos y vemos que estamos en la bendición del Señor, en la bendición de que el Señor nos ha traído a su redil. ¿Para qué? Para que juntamente con Cristo estemos siendo glorificados. El Señor comparte su gloria. Cuando mucha gente dice que el Señor no comparte su gloria, no lo comparte con los ídolos. Él no la comparte con los dioses que la gente se inventa, pero sí la comparte con lo suyo, con su nación santa, con su divino tesoro. Y esa es la verdad de la palabra. Por lo tanto, entiendo que debemos vivir de acuerdo a lo que Dios dice de su palabra, y por eso es que vamos a compartir en la palabra de hoy, vamos a compartir lo que es el libro a los Filipenses. Vamos a empezar hoy. Empezamos la semana pasada, pero fue la introducción acerca de lo que el libro se trata. Lo que puedan y no hayan tenido la oportunidad de participar, pueden ir a Cristo la Verdad TV y ahí van a obtener el video de la clase de la semana pasada y podrían ponerse al día, de manera que usted disfrute de todo lo que el Señor tiene para nosotros a través de Pablo, quien fue que escribió esta carta, y la escribió para los creyentes de Filipo y también para todos los creyentes en Cristo Jesús, porque así es que se refiere a nosotros como sus hermanos, como los creyentes, los que le han creído al Cordero. Así que bendiciones, y vamos a empezar la clase de manera que todo el que se vaya añadiendo y todo el que lo vea después en referido, que se llene de la paz del Señor que Él quiere darnos en su palabra. Cada vez que recibimos la palabra, crece nuestra fe y crece nuestra realidad acerca de quiénes somos nosotros, de acuerdo a lo que Dios dice de nosotros que nosotros somos. Estamos en Filipenses 1:21, que dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipo se destaca por ser la epístola que trata especialmente el tema de la experiencia cristiana. La carta de Pablo a los Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón se denominan las epístolas de la prisión porque fueron escritas por el apóstol Pablo durante el tiempo que él estuvo preso en Roma. Esta epístola de Pablo fue escrita a los creyentes de la ciudad de Filipo, en Europa. La carta surgió de la hermosa relación que Pablo tenía con la iglesia de esa ciudad. En realidad, esa iglesia tenía mayor relación con el apóstol Pablo que cualquier otra iglesia. El amor que aquellos cristianos sentían por él y el que Pablo sentía por ellos puede verse reflejado en esta carta. Esta obra habla sobre la experiencia cristiana desde el nivel en el cual todos los creyentes deberían vivir, usted y yo. Filipenses 1:1 identifica al autor del libro de Filipenses como el apóstol Pablo, probablemente con la ayuda de Timoteo. Fecha de escritura. El libro de Filipenses fue escrito aproximadamente en el 61 años después de Cristo. Apóstol de las Escrituras. La epístola a los Filipenses, una de las epístolas de las prisiones de Pablo, y fue escrita en Roma, fue en Filipo, donde el apóstol estuvo de visita en su segundo viaje misionero, Hechos 16:12, que Lidia y el carcelero de Filipo con su familia fueron convertidos a Cristo. El motivo de la epístola
fue agradecer una ofrenda de dinero procedente de la iglesia de Filipo, llevada al apóstol por Epafrodito, uno de sus miembros. Filipenses 4:10-18. Esta es una tierna carta dirigida a un grupo de cristianos quienes eran especialmente cercanos al corazón de Pablo. Segunda de Corintios 8:1-6. Y comparativamente poco es lo que dice acerca del error doctrinal. Filipenses puede ser llamado bienes a través del sufrimiento. El libro es acerca de Cristo en nuestra vida, Cristo en nuestra mente, Cristo como nuestra meta, Cristo como nuestra fortaleza y gozo a través del sufrimiento. Fue escrito durante el encarcelamiento de Pablo en Roma, cerca de 30 años después de la ascensión de Cristo y aproximadamente 10 años después de la primera predicación de Pablo en Filipos. Pablo era prisionero de Nerón. Sin embargo, la epístola abunda en exclamaciones de triunfo. Las palabras gozo y regocijo aparecen con frecuencia. Filipenses 1:4, 18, 25, 26. Filipenses 3:1, 4:1, 4:10. La correcta experiencia cristiana es el experimentar independientemente de nuestras circunstancias la vida, naturaleza y mente de Cristo viviendo en nosotros. Filipenses 1:6-11, 2:5-13. Filipenses alcanza su cúspide en 2:5-1 con la gloriosa y profunda declaración concerniente a la humillación y exaltación de nuestro Señor Jesucristo. Filipenses puede ser dividido como sigue. Introducción. Del 1 al 7. Cristo, la vida cristiana, regocijarse a pesar del sufrimiento. Filipenses 1:8-30. Cristo, el modelo cristiano, regocijarse en servir con humildad. 2:1-30. Cristo, el objeto de la fe, el deseo y la expectación cristiana. Filipenses 3:1-21. Cristo, la fortaleza del cristiano, regocijarse en medio de la angustia, 4:1-9, y la conclusión del 10 al 23. Al igual que en muchas de sus cartas, Pablo advierte a los creyentes en la iglesia de Filipo a estar alerta en la tendencia hacia el legalismo, la cual continuamente se cultiva en las iglesias primitivas. Los judíos estaban tan atados a la ley del Antiguo Testamento que había un constante esfuerzo por parte de los judaizantes para regresar a las enseñanzas de la salvación por obras. Pablo reitera que la salvación es solo por la fe en Cristo solamente y califica a los judaizantes como perros y malos obreros. En particular, los legalistas insistían en que los nuevos creyentes en Cristo debían continuar siendo circuncidados de acuerdo a los requerimientos del antiguo pacto de Moisés. En Génesis 17, 10 al 12 y Levítico 12, 13. De esta manera ellos intentan complacer a Dios por sus propios esfuerzos y elevarse ellos mismos sobre los gentiles cristianos, quienes no participaban en el ritual. Pablo explicó que aquellos que ya habían sido lavados por la sangre del Cordero ya no tenían que someterse a rituales que simbolizaban la necesidad de un corazón limpio. Aplicación práctica. Filipenses es una de las cartas más personales de Pablo y como tal tiene muchas implicaciones personales para los creyentes. Escrita durante su encarcelamiento en Roma, Pablo exhortó a los filipenses a seguir su ejemplo y a tener ánimo para hablar de la palabra de Dios sin temor. Filipenses 1:14. Durante los tiempos de persecución, todos los cristianos han experimentado en uno u otro momento la animosidad de los incrédulos en contra del Evangelio de Cristo. Esto es de esperarse. Jesús dijo que si el mundo lo odiaba a él, también odiaría a sus seguidores. Juan 5:18. Pablo no exhorta a perseverar ante la persecución, a estar firme en un mismo espíritu, luchando unánime por la fe del Evangelio. A eso Pablo nos exhorta. Filipenses 1:27. Otra aplicación de Filipenses es la necesidad de los cristianos de estar unidos en humildad
estamos unidos en Cristo y necesitamos luchar para mantenernos unidos uno con otro. De la misma manera, Pablo nos recuerda que debemos ser del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito, y dejando a un lado la vanagloria y el egoísmo, que con actitud humilde cada uno de nosotros considere al otro como más importante que a sí mismo, no buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien los intereses de los demás. Filipenses 2, del 2 al 4. Habría mucho menos conflicto en las iglesias de hoy presentes si todos adoptáramos el consejo de Pablo. Otra aplicación de Filipenses es el del gozo y el regocijo que se encuentra a través de la carta. Él se regocija de que Cristo estuviera siendo proclamado. Filipenses 1:18, se regocija en su persecución. 2:17, exhorta a otros a regocijarse en el Señor. 3:1. Y se refiere a sus hermanos filipenses como su gozo y corona. Él sintetiza esta exhortación a los creyentes diciéndole: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez lo diré, regocijaos. Filipenses 1. Pablo expresa gratitud por la hermandad de los santos filipenses. Enseña que la oposición que ha experimentado al servir al Señor, incluso su encarcelamiento, había impulsado la causa del evangelio insta a los miembros de la iglesia a permanecer firme en unidad en la defensa de la fe. Filipenses 2. Más adelante, Pablo alienta a los miembros de la iglesia a que sean unidos y señala el ejemplo de Jesucristo, quien descendió para venir a la vida terrenal como ejemplo de amor, obediencia y humildad. Algún día todo el mundo reconocerá a Jesucristo como el Señor. Pablo manda a los miembros de la iglesia que labren su propio camino en el cristianismo. Filipenses 3. Pablo advierte en cuanto a los judaizantes, describe su vida anterior como fariseo y como renunció voluntariamente a todo para seguir a Jesucristo. Exhorta a los santos a seguir su ejemplo, avanzando hacia la salvación. Pablo explica que Jesucristo transformará nuestro cuerpo mortal en cuerpo perfecto como el suyo. El Señor nos invita a continuar avanzando hacia la salvación. En esta parte es bueno precisar que la salvación no la da nuestro Señor Jesucristo, pero ya que usted sabe que es salvo, camine dentro de esa salvación, porque el Señor te llama a seguir la salvación. Y con temor y temblor, que tú sigas la salvación. Muchas cambian ese contexto y dicen, cuida la salvación. La palabra no se usa, la palabra cuidar, porque la salvación no se pierde porque usted no se la gana. La salvación no es un invento que usted lo consigue con obra. La salvación te la dio el Señor o no te la dio. Es decir, si el Señor ya te la dio y tú estás dentro de eso que han sido salvos en la cruz del Calvario por nuestro Señor Jesucristo, entonces ya tú sabes que eres salvo, pues entonces sigue ese camino de los salvados, de los que han sido salvados por Cristo, para manifestar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Ese es el camino de la salvación, caminar como lo que eres, un salvado, y como lo que eres, alguien que el Señor le dio fe para que crea en Jesucristo y por lo tanto es parte de la familia celestial. Si tú eres parte de la familia celestial, pues compórtate como tal, y eso es seguir la salvación. Filipenses 4. Pablo insta a los santos a regocijarse siempre en el Señor. Los exhorta a reemplazar la ansiedad con oración y acción de gracias, prometiendo que gozarán de la paz de Dios, la cual sobrepasa todo entendimiento. Pablo aconseja a los miembros de la iglesia que piensen en cosas que sean honestas, justas y verdaderas, puras, amables, de buena reputación y virtuosas. Reconoce que todo lo puedo en Cristo quien lo fortalece. Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y ahora, a donde quiera que usted está, usted es uno de esos santos, porque ha sido santificado en la palabra y en la fe que el Señor ha puesto en su corazón para pertenecer a la familia celestial. Y si es parte de la familia celestial,
es normal que el Señor no llame su santo. Es normal que usted se considere por lo que es santo. Usted es esa persona que el Señor ha santificado en su palabra, como le dijo Cristo: Padre, santifícalo en tu palabra. Tu palabra es la verdad. Y así es como estamos siendo santificados cada día. Cada vez que usted entra dentro del conocimiento de la palabra de Dios, que es la voluntad y el propósito del Señor, pues es porque usted es parte de esa familia celestial. Y si es parte de una familia que es santa, pues usted es santo. Si nuestro Padre es santo, pues nosotros somos santos como herederos de su linaje. Y por eso es que Él nos llama linaje escogido, divino tesoro, nación santa. Si le dicen nación santa, es porque usted es santo. Por eso es que en el Evangelio y en la palabra de verdad se enseña la verdad tal como es, no con los mitos religiosos ni con la cánones de aquellos que se sienten encumbrados en que pueden decidir y retorcerle la voluntad al Señor, cambiando lo que la palabra dice. Nosotros no cambiamos lo que la palabra dice. Nosotros nos mantenemos dentro de lo que es la palabra, de manera que podamos servirla de acuerdo al propósito del corazón de Dios. Porque el Señor en su palabra expresó y dice que su palabra es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. La palabra del Señor es siempre, permanece en su corazón y siempre va a estar renovándole y restaurándole para mejores cosas. Así es como opera el Señor a través de su palabra. Y recordamos que la palabra es Cristo. Cristo es la verdad, Cristo es la palabra. Por lo tanto, cuando usted está recibiendo la palabra, está recibiendo ese amor misericordioso de nuestro Señor Jesucristo, con el cual nos hace súbdito a una verdad que es eterna. Esa verdad eterna de que somos hijos del Padre en Cristo Jesús siempre va a permanecer de esa manera. El Padre no nos rechaza como hijos. El Padre dice: he aquí, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero para estar en Cristo Jesús tiene el Padre que traerte a los pies de Cristo, porque dice que el Padre es quien trae lo que han de ser añadido a la iglesia, y la iglesia es Cristo. El cuerpo de Cristo somos la iglesia. Por lo tanto, es que usted es parte de nosotros, usted es parte de la familia celestial, y por eso se le considera ser parte de la familia santa, de esa nación santa, y por eso que se le llama santo. Así que si en su siguiente, oyendo la palabra, se trata hablarle a los santos del Señor, ese es usted y ese soy yo, siervo, sierva. Usted es una santa, usted es un santo del Señor, porque usted es santificado en la palabra de Cristo y en la fe que el Señor ha puesto en su corazón para creer en el Cordero. Dios es quien trae a nosotros a levantar la mano, a creer en su palabra y a tener amor por su palabra. El Señor es quien nos pone la voluntad del querer por hacer las cosas que a Él le agradan. Toda la obra de nuestra redención, de nuestra justificación y de nuestra vida eterna en Cristo Jesús y nuestra santificación es del Señor. Él tuvo todo lo que tenía que hacer para que este milagro de vida sucediera para con nosotros. Estábamos enemistados de Dios, no éramos parte de ningún pacto. Sin embargo, a través de nuestro Señor Jesucristo vino y nos reconcilió para con el Padre y nos hizo su nación santa, su linaje escogido, nos hizo el cuerpo de Cristo. Y es por eso que debemos conocer esta verdad cada día y levantarnos con la alegría y el gozo de poder manifestar la verdad que el Señor pone en nuestro corazón. Pablo sentía un gran afecto por él. Era como un hijo, hablando de Timoteo, como un hijo espiritual. Cuando dice como un hijo espiritual, no era que era hijo espiritual, era como un hijo. Es como el trato que se le daba, porque muchos por ahí andan diciendo que yo soy tu padre espiritual, y eso es una mentira. El único que es capaz de procrear y de crear y tener hijos espirituales es el Dios Padre Santo, el Padre de nosotros. Es el único que es Padre espiritual de nosotros, porque es el único que puede estar contigo 24/7 y en todo tiempo, porque Él no solo te crea, sino que se queda contigo, porque tú eres templo de Él y vive en ti y contigo para siempre. Sé que cualquier persona, por más encumbrado que esté en esos nombramientos que se ponen, que todos somos siervos de Dios. Ese es nuestro verdadero, como Cristo dijo: yo soy siervo del Padre y vine a hacer su voluntad. Pues nosotros también somos siervos de nuestro Señor y queremos y estaremos siempre haciendo su voluntad,
pero cualquier cosa, usted quiere llamarme pastor, ministro, a muchos se le llaman reverendo, una aberración, eso no está en la palabra, no hay, eso no está dado por Dios, pero se quieren llamar así para sentirse grande, que le hagan reverencia. Al único que se le hace reverencia es al Padre, es a Dios, es a Cristo, por la misión, por lo que Él hizo para con nosotros en esa misión de salvarnos y de reconciliarnos para con Dios. Él tiene todo ese derecho de ser reverenciado. Porque un reverendo es alguien a quien usted le rinde reverencia. Y la única reverencia que tenemos los creyentes para con nuestro Padre, porque el Señor sí que no quiere que se erijan estas personalidades. ¿Por qué? Porque se llenan tanto de orgullo que el Señor tiene que verlo de lejos. Por lo tanto, Él quiere que el único que pueda ser reverenciado, glorificado, que pueda ser alabado, sea Él. Y eso se lo dice Él a los suyos. Porque el Señor dice que no comparte, óigalo bien a quien que se lo dice, con imágenes y con dioses creados. Él no comparte la gloria que es de Él, pero la comparte con nosotros porque nos ha glorificado en Cristo Jesús, trayéndonos a ser su nación santa. Y qué gloria más grande que esa, para que no confundamos, porque hay muchos religiosos diciendo, no, que el Señor no comparte su gloria con nadie. No saben lo que están hablando cuando dicen eso, porque el Señor no dijo con nadie. Él especificó cuando dijo eso, que no lo compartía con esos dioses, ni con estatuas, ni con foto de dioses que la gente se ha creado en el camino. Él no la comparte con esas cosas. Por eso Él se refirió a eso, que no compartía su gloria con esos. Porque Él lo especifica. El Señor nunca deja de dar la palabra sin la especificación de lo que está hablando. Ahora bien, dice la palabra que nosotros fuimos llamados, que nosotros fuimos justificados, que nosotros hemos sido santificados y que nosotros hemos sido redimidos. Y también dice que nosotros somos glorificados en Cristo Jesús. Y si el Señor te glorifica en Cristo Jesús. Y cuando hace eso, dice que no hace acepción de personas. O sea, no tiene favoritismo. Porque a ti que eras gentil en un tiempo, a ti que eras judío en un tiempo, a ti que era lo que tú fuese en cualquier tiempo, porque Dios tiene misericordia de quien tiene misericordia, lo trae a los pies de Cristo. Una vez el Señor te añade a la iglesia, ya tú estás en la gloria de Dios. Entonces compartió su gloria contigo, que es el amor misericordioso de Dios. Esa es la gloria de Dios. Por lo que no se deje confundir con eso, que llaman eso en una mala interpretación de la lectura, porque no es que está mal escrito, está correctamente escrito. Lo que pasa es que lo cambian para tener esa tendencia que el hombre tiene que hacer obra para acercarse a Dios. No, Dios se acercó a nosotros a través de su obra y no de la nuestra, porque las nuestras son trapos de inmundicia para el Señor. El Señor quiere que nosotros andemos en buenas obras, de las cuales Él creó para que nosotros anduviésemos en ella. Pero esa es la obra las obras en las que el Señor quiere que nosotros anduviésemos, que nosotros visitemos a los presos en la cárcel, a los enfermos en los hospitales, que asistamos a las viudas, que todo el que necesita, que vivamos en amor. Eso es lo que se llama el amor, compartir el amor, la aceptación y el perdón. Y esa es la verdad que el Señor nos coparticipa a que nosotros los representemos a Él como embajadores suyos, siendo como Él es, con el carácter de Dios, en amor, aceptación y perdón. Esa es la verdad. Y Dios es bueno y misericordioso. Por eso, cuando le hablaba de que somos santos, a eso me refería. Somos lo que Dios dice a nosotros que nosotros somos. Y somos su familia celestial. Hemos sido hechos hijos aceptos en el amado a través de nuestro Señor Jesucristo, quien hizo la obra salvística de que nosotros seamos reconciliados para con Dios y hayamos sido hechos una nación santa, un divino tesoro y un linaje escogido. Y por eso estamos en el redil con el Señor. El Señor estábamos perdidos antes, sí, pero ya no. Ahora somos parte del propósito de Dios. Así que continuamos. Pablo sentía un gran afecto por Timoteo. Era como un hijo espiritual del apóstol. Es decir, que Pablo había sido el instrumento de su conversión a Cristo. Por lo tanto, estaba muy interesado en su desarrollo espiritual. Pablo solía identificar a ciertos predicadores jóvenes consigo mismo. Cuando el Señor pone en un ministro el trabajo de trabajar con otras personas que son creyentes todos,
porque el Señor le puso fe en el corazón. Pero para desarrollar un ministerio y para trabajar en eso nos usa a cada uno de nosotros para afectar la vida de cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Son afectadas por otros que ya el Señor ha tenido en su propósito para anunciar las verdades de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Entonces las personas se edifican, las personas se preparan y pasan a ser maestros, evangelistas, apóstoles, pastores. Todas estas funciones que son en realidad oficio dentro de trabajar para la gloria de Dios, son oficio todos. Muchos lo toman como título y se encumbran y se sienten eminencia. No, la eminencia más grande fue nuestro Señor Jesucristo y fue lo más humilde que ha dado testimonio en esta tierra. Entonces nosotros debemos ser igual que Cristo, imitándolo, en que nos pueden llamar apóstol porque vamos y creamos iglesia en diferentes sitios. Y es verdad, porque ese es el oficio de un apóstol, crear iglesia y hacer discípulos a las naciones. En las naciones va y hace los discípulos que va el Señor separando para que ellos acepten la verdad que tú vienes a predicarles. Pero el Señor es que hace ese trabajo antes de nosotros incluso proponernos. Ya el Señor sabe a quién le vamos a predicar. Ya el Señor predestina quién va a recibir la palabra y a partir de ahí va a convertirse en un gran ministro de la palabra. Es la verdad de Dios y la hemos creído y por eso la manifestamos y la llevamos a diferentes lugares. Pero todo lo que el Señor dice de nosotros en cada una de esas funciones, que es un oficio. Como siervo del Señor tenemos oficio con lo cual satisfacer a que el Señor esté glorificado en la vida nuestra y en el propósito que Él ha puesto en nuestras vidas. Pero no para nosotros encumbrarnos, llenarnos de orgullo y que nos vaya a pasar como le pasó al enemigo, que se llenó de tanto de orgullo cuando Él lo tenía en el cielo en tan gran puesto, que se creyó más grande que Dios y el Señor tuvo que arrojarlo de ella. Entonces el Señor no quiere verte de lejos, no quiere vernos de lejos, hermano. Seamos siervos de nuestro Señor Jesucristo. Ser siervo es una condición perfecta porque el Señor así fue que vino, para Él poder hacer la gloriosa obra de salvarnos y de darnos vida eterna y de traernos y de hacernos esa nación santa. Tuvo que humillarse hasta lo sumo y aceptar ser sacrificado Él en lugar de nosotros. Y entonces esa humildad y ese servicio que Cristo prestó en favor tuyo y en favor mío es el mejor ejemplo de ser siervo. O sea, ser siervo no es una mala cosa. Muchos le van a cambiar eso y le van a decir que no, que es un esclavo y que esclavo. Y desde el punto despectivo de la condición de esclavo. No, pero en este caso es que usted acepta ser ese servidor del Señor y se agrada y se goza, como también el Señor se goza de ver en ti un corazón humilde, capaz de amar a los demás, capaz de aceptar a los demás, capaz de perdonar a los demás como Él nos aceptó, como Él nos amó y como Él nos ha perdonado. Es como el Señor quiere que nosotros seamos. Dice, por lo tanto, estaba muy interesado en su desarrollo espiritual de Timoteo, Pablo. Solía identificar a ciertos predicadores jóvenes consigo mismo, Pablo, de manera que pudiera seguir instruyéndolo. Aquí vemos un contraste con las epístolas a los Gálatas, en la que él se presentó como Pablo apóstol. Allí él se apoyó en su apostolado y lo defendió como debió hacerlo otras veces. Volvió a hacerlo en la carta a los Corintios. En ambos casos, él tuvo que declarar y defender su apostolado, queriendo que ellos supieran que era un apóstol, no por investidura humana, nombrado por los hombres, sino por Jesucristo mismo. Pero aquí, en el caso de los filipenses, no tenía por qué defenderse a sí mismo. Los creyentes de Filipo le amaban, respetaban y aceptaban su apostolado. Todos ellos habían sido guiados a Cristo por él. Así que Pablo se presentó a sí mismo y a Timoteo como siervo de Jesucristo. Esa es la condición más linda que podemos tener, ser siervo de nuestro Señor Jesucristo, y lo somos. Esta carta va dirigida a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipo, y también hoy, en el día de hoy, a usted siervo y a usted sierva. Esta carta va dirigida a nosotros. Él no estaba escribiendo a algún grupo pequeño de la iglesia de Filipo, sino a todos los santos. Y cada creyente tiene esa posición de santo, como le explicaba.
En realidad, debemos decir que la familia humana está dividida en simplemente dos grupos, los santos y los que no son, y los que no lo son. Los santos son los creyentes en Cristo Jesús y no son santos debido a su conducta, sino gracias a la posición que ocupan en Cristo Jesús. Santo quiere decir separado para Dios. Todo aquellos que es santo está separado para el uso de Dios. Ahora, los santos estaban en Cristo Jesús. ¿Qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo Jesús. Cuando usted deposita su confianza en Cristo Jesús, el Espíritu de Dios viene a habitar en usted. El Espíritu Santo le bautiza, le une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces usted es colocado en Cristo por el Espíritu de Dios. Ese proceso empieza desde antes, que el Señor ya sabía quién tú eras desde antes de la fundación del mundo. Dice, a lo que antes conoció, el Señor te conoció desde antes de la fundación del mundo, porque Él fue que te puso nombre y por eso te conoce, por tu nombre, como cuando el Señor iba pasando y estaba siervo encima del árbol y le dijo, y lo llamó por su nombre. Él le llamó por su nombre y le dijo, es necesario que yo pase hoy por tu casa. Y cuando llegó a su casa, le digo, llegó la salvación a su casa. Como el Señor ya sabía el nombre de él. El Señor sabía su nombre porque Él le puso nombre desde antes de la fundación del mundo. Y ya lo podía llamar por su nombre. Y le dijo que llegó la salvación a su casa. ¿Y qué pasó cuando Él le llamó y le dijo que bajara del árbol sicomoro? Que bajó, dice la palabra, que bajó danzando y alabando el nombre de Jesús. El que subió hacia el árbol no tenía esa transformación que te da el Señor cuando te llama y te trae a los pies de Cristo. El que venía bajando ya estaba lleno del Espíritu Santo y por eso bajó alabando y dándole gracias a Dios porque el Señor le llamó para que supiera que lo conocía y que Él estaba en esa gran bendición. Así el Señor te llamó a ti y te trajo a los pies de Cristo y te dijo que era necesario que Él estuviera en tu casa. Eso significa en gran manera que el Señor, cuando te añadió a los pies de Cristo, y Él sabía que tú ibas a ser templo del Espíritu Santo, y Él sabía el propósito que Él tenía para ti porque te conocía desde antes de la fundación del mundo. El Señor no vino ni ha venido a escoger por adivinación, y Él te conocía. A lo que antes conoció, dice la palabra, a eso justificó. Él te justificó en Cristo Jesús desde antes de tu nacer, desde antes de tu saberlo. Imagínate, eso hace más de 2000 años y ya el Señor te había justificado y te había agregado a los pies de Cristo. ¿Para qué? Para que tú estuvieras hoy recibiendo la verdad de la palabra y pudiera tener el gozo que tenía Zaqueo. El gozo que tenía Zaqueo cuando el Señor le llamó y le dijo que bajara, que era necesario que él pasara por su casa. Y se le entró ese gozo. Y desde ahí en adelante tú empiezas a manifestar esas verdades de las que habla Pablo, aquí cuando dice, ¿qué significa ser salvo? Significa estar unido a Cristo Jesús. Pero porque tú te unes, no, porque el Señor te trae dándote fe a los pies de Cristo. Cuando usted deposita su confianza en Cristo Jesús, usted empieza a practicar esa fe que el Señor le dio y ya sabe que su confianza viene para con Cristo. Y el Espíritu de Dios viene a habitar en usted cuando el Espíritu Santo hace morada en ti de una vez y para siempre. El Espíritu Santo le bautiza con eso, le une al cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Entonces, usted es colocado en Cristo por el Espíritu de Dios. Y a eso que el Señor dice en Romanos 8:1, cuando dice, he aquí ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero ¿quién te trajo y quién te colocó en Cristo Jesús? El Padre, a través de la fe que te dio y a través de haberte hecho una nueva creación en Cristo Jesús y haber sido tú hecho templo
amor del Espíritu Santo para que more en ti para siempre y te redarguye y te lleve a tener este sabor que tú sientes de conocer la palabra de Dios, de que la palabra de Dios dice de ti quién tú eres, y entonces tú te regocijas en esa verdad porque tú sabes que esa es tu verdad. Pablo dijo con los obispos y diáconos, aquí podemos ver cómo el apóstol se dirigió a una iglesia local con sus dirigentes espirituales. Esta palabra obispo significa supervisor o pastor y en realidad se refiere a un cargo o a una función, un oficio, mientras que la palabra anciano se refiere a los individuos que ocupan ese cargo o función y debían ser hombres maduros espiritualmente. La palabra diáconos se refiere a hombres espirituales que desempeñan una tarea, un servicio secular. Pero ya cuando tú eres anciano es porque ya tú has madurado en la palabra, has crecido en la palabra y el Señor te tiene como una autoridad en la congregación donde tú estás. Así que un obispo es un anciano que está en la capacidad de enseñar a otro a continuar el camino de los salvados, el camino de la salvación. Es como el Señor nos lleva en esa parte de hacernos copartícipes juntamente con Cristo de que hemos sido salvos, de que nos ha dado el Señor la gloria de tener en Cristo el asidero a través del cual nosotros vivamos una vida terrenal de testimonio. La vida de testimonio es esta que usted observa y lleva, de manera que el Señor siempre te va a llevar en caminos deleitosos. El Señor siempre va a destacarte a ti dentro del lugar donde tú estás como esa sal de la tierra, como esa luz del Señor que alcanza a tanto y que tanto lo necesitamos, de manera que el Señor sea manifestado en tu vida y en mi vida a través de nuestro testimonio. Tu testimonio de amor, de aceptación y de perdón, con lo cual tú compartes con todas las personas que te rodean, con tu familia, con tus hermanos, y eso hace de ti esa brillar, esa luz que es el Cristo que está en ti, el cual es tu esperanza de gloria. Cristo en mí, mi esperanza de gloria, Colosenses 1:27. El Señor es quien nos ha glorificado al acercarnos y traernos a Cristo Jesús. El Señor nos ha traído, nos ha añadido. Él es la vid, nosotros somos los pámpanos que fuimos insertados en Cristo Jesús, de manera que podamos manifestar la gloria de nuestro Señor en nuestras vidas. Nuestras vidas son importantes partiendo de lo que el Señor quiere hacer con las demás ovejas que están en el mundo. Porque Él dijo que Él va a venir cuando el último de la plenitud ya sea informado y conozca acerca de esta verdad. Por eso que nosotros tenemos como ministro competente del nuevo pacto, ministro de la gracia, que estar llevando esta verdad, estas buenas nuevas de salvación, de manera que nosotros podamos en Cristo haber sido hechos esos ministros competentes, y lo somos, para que el Señor nos use de la manera en que Él quiere. Él bendice a cada uno de los hermanos que han dispuesto su vida para agradar a Dios. Viviendo para agradar a Dios es una muy buena manera de usted levantarse cada día sabiendo que donde usted está, usted es la sal de la tierra, que donde usted está, usted es la luz del mundo. Porque en usted está nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo le redarguye, le da un convencimiento y un conocimiento mejor de estas verdades. Porque no es solo escucharla, sino aceptarla, creerla y manifestarla. Que usted empiece a hacer las verdades del Evangelio con la cual usted ha aprendido de Dios, con la cual usted ha aprendido de quién es usted en Cristo Jesús, que usted es parte de una familia celestial y usted debe honrar a su Padre donde quiera que usted esté y donde quiera que usted vaya con sus acciones. No porque por las acciones usted va a ser hijo de Dios, no, es porque ya usted es hijo de Dios, entonces sus acciones tienen que ser de acuerdo a la honra que su Padre merece. Y es por esto que nosotros, como hijos del Dios Altísimo, estamos viendo en esta palabra que hemos participado, con la que hemos participado hoy, que el propósito es conocer la vida del cristiano, cómo el Señor nos transforma a tener una vida en Cristo, partiendo del conocimiento de quiénes nosotros somos.
Si usted no sabe quién es, pues usted no sabe cómo debe comportarse, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, decía Pablo, cuando entendió toda esta parte. Dice, esta carta completa, porque vamos apenas por la primera entrega, la carta del apóstol Pablo a los cristianos de Filipo, y hoy a usted y a mí, se destaca por ser la epístola que trata especialmente el tema de la experiencia cristiana. ¿Cuál es su experiencia cristiana? Todo lo que usted aprende y conoce de Cristo, que hizo por usted y por mí, para que nosotros seamos lo que Dios dice de nosotros, que nosotros somos. ¿Y es que lo que somos? Somos siervos de nuestro Señor Jesucristo por obra y gracia de Él. Y por lo tanto debemos manifestar esas virtudes del que nos sacó de las tinieblas y nos trajo su luz admirable. Es hermoso conocer quién es usted, porque a partir de ahí ya usted está en el convencimiento de cómo usted puede enseñarle al mundo que usted es la sal de la tierra, que usted es la luz del mundo, que donde usted está, usted no es parte del problema, sino de la solución. Y que usted ya no anda con temores, porque usted fue sacado de la esclavitud, del no saber, a la libertad que te trae la palabra. Dice, conocerá la verdad y la verdad te hará libre. ¿Qué te hace libre la verdad? Cuando tú conoces quién eres, bueno, que ya tú no eres esclavo del enemigo, que ahora el enemigo tiene que estar al estrado de tu pie, que ahora tú tienes todas las herramientas para derrotarlo porque eres un derrotado. Y tú aprendes entonces a que no son la religión, porque ahí habla de los judaizantes y habla de ellos porque ellos están en la religión, siempre va a estar en contra de la verdad y siempre va a estar en contra de que tú reconozcas que la obra es de Cristo y no nuestra. La religión te enseña a tú hacer obra, a tú ganártela, a preparar tu maleta, a preparar tu cosa para que no te quede, y que todas tus obras son las que te acercan a Dios. Y el Señor no lo ve de esa manera porque no lo enseña en su palabra de esa manera. El Señor no dice que por gracia fuimos salvos por medio de la fe. ¿Y quién te dio la fe? El Señor. ¿De quién es la obra? Pues del Señor, porque Él te dio la fe en Cristo Jesús. Esta es la verdad. Si el Señor eso es lo que dice de ti, lo dice de mí, vamos a creerle a eso. Y vamos entonces a vernos como lo que somos cada día, amanecer dispuestos a ser esos embajadores de Dios. Embajador de Dios quiere decir que usted va a hacer la obra que Cristo haría si estuviera aquí. Usted va a buscar el que esté enfermo en el camino, le va a ayudar a curar sus heridas, lo va a restaurar y usted lo va a poner a buen resguardo. Eso hizo Cristo cuando encontró al enfermo en el camino y cuando encontró al que estaba herido en el camino. El Señor va a hacer eso. El Señor va a compartir. Tú vas a ser parte de la abundancia. Tú puedes convertir la abundancia del pan. Todo lo que Cristo hizo, tú lo puedes hacer y más, dijo el Señor. Te autorizó. Pero lo que falta es que tú lo creas y que tú lo aceptes. Entonces tú vas a ser ese ente de bien produciendo para bienestar de los que están alrededor tuyo en gran abundancia. El Señor quiere y está todo disponible para prosperarte, para prosperarme. Esto no es evangelio de prosperidad como lo que predican por ahí, no. Pero sí, si tú conoces quién eres y sabes que eres heredero del oro del que es dueño del oro y la plata, y que tú tienes todo el derecho a crecer en todas tus empresas. Empresas son las cosas que usted emprende y quiere hacer y está buscando, ya sea arte, deporte o lo que usted sea, o de negocio, cualquier tipo de negocio. Hasta en la vida secular usted debe comportarse como una bendición de Dios. Porque usted, por ejemplo, es un productor y está trabajando en algo de arte, porque es popular. El Señor no te manda a retirarte de eso, al contrario, que tú seas su representación ahí, que tú hables de Él y le dé la gloria a Él y la honra a Él por las grandes cosas que tú puedes alcanzar en ese mundo, en esa parte de tu actividad cotidiana. ¿Por qué? Porque el Señor te puso en este tiempo, en este lugar y donde tú estás. No es para que tú andes buscando un lugar donde nada más van los santos, no, es para que tú vayas al mundo donde te mandó el Señor. El Señor te mandó a que fuera a todo lugar, a todo pueblo, a toda nación, y que hiciera discípulos en las naciones. ¿Cómo tú lo vas a hacer metido en 4 paredes? El Señor dijo que, y le llaman templo a eso, el Señor dijo que ya no iba a habitar más en templos hechos a mano de hombre.
Es que aquí entonces te pregunta ahí mismo, ¿no sabéis que sos templo del Espíritu Santo? Ahora el templo del Espíritu Santo eres tú y soy yo. Que el Señor está presente en una congregación, sí, es verdad. Pero porque todos los que son templos también están ahí. Pero no solo por eso, sino porque el Señor es omnipresente, está en todos lugares. Pero ya Él no cogió un lugar de que usted vaya al templo para poder tener una comunicación con Dios y para que Dios lo vea. No, el Señor está en ti y contigo. Tú eres el templo del Espíritu Santo. Y donde quiera que tú estás, el Señor va contigo. Si te cae el Señor, el Espíritu Santo que está sellado en ti se cae contigo y también te ayuda a pararte y te ayuda a levantarte y te redarguye y te trae a mejores cosas y está en el cuidado de ti, porque el Señor dijo que te tenía en su mano y que no te iba a perder. Él dijo, lo tengo en mis manos y no voy a perder ni uno. Si Dios pierde un solo, entonces no dijo verdad, y Dios no es mentiroso. Dios dijo la verdad. Dijo, he aquí, todo fue consumado. Los tengo en mis manos y no voy a perder ni uno, ni de ellos, ni de los que por ellos creerán en mí a través del Evangelio. Él dijo que no nos iba a perder y no nos va a perder. ¿Y para qué se asegura Él de eso? Bueno, nos hizo templo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, aunque usted no lo crea, aunque usted, eso sigue siendo verdad, está sellado en usted. Si usted le dio al Señor fe y lo hizo y lo bautizó con que usted sea templo del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo está en usted y con usted, pues a partir de ahí su vida cristiana debe manifestarse alrededor de las verdades de Dios. Usted dice, como dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Por qué Él te dice que siga la santidad? Porque ya te la dio. Él no le va a decir a alguien que siga lo que no le ha dado. Por eso el Señor dice, seguid la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, a lo que nos dio la santidad, a lo que nos da la santidad a través de la palabra, Él nos dice que sigamos esa santidad. Porque dice, sé santo porque yo soy santo. ¿Qué te está diciendo el Padre? Mi hijo, sé como yo porque yo soy santo, pues tú eres santo. Y es por eso que debemos manifestar esa verdad y esas virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos trajo a su luz admirable. Dios es bueno y misericordioso. Y la misericordia de Dios nos viene dada a través de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que sin merecerlo nos hizo su santo, nos hizo sus redimidos, nos hizo su justificado y nos glorifica cada día en Cristo Jesús. Todos los días estaremos contando la misericordia de Dios, porque es misericordia sobre misericordia, gracia sobre gracia. El Señor quiere bendecirte cada día, pero quiere que tú le reconozcas como creyente que eres, que Él está en tu vida, en todos tus asuntos, que Él está envuelto contigo en tus empresas y que Él te va a sacar en victoria en todo lo que tú emprendas, porque eso es lo que Dios quiere, manifestarse a través de ti en tu prosperidad, en tu salud, en tu paz y en el amor que hay en ti para compartir con los demás. Este es el Evangelio de Cristo, la verdad de la palabra, la que no te llama religión, la que no te llama dogma y a seguimiento de hombre, sino que te llama al seguimiento de Cristo. Si yo vengo aquí y me empiezo a predicar que cómo me va a mí, de cómo mi vida, de todo este tipo de cosas, yo estoy engrandeciéndome a mí y eso yo no lo haría. Yo tengo temor de Dios porque yo lo que tengo es que engrandecer el testimonio verdadero que es el de Cristo. El testimonio de Cristo fue hecho perfecto. Fue el varón perfecto. Él no tuvo ninguna falla. Usted y yo todos tenemos falla porque estamos en un cuerpo de muerte. El Señor no nos santificó este cuerpo cuando nos dejó acá, pero sabía que íbamos a tener tribulaciones en este cuerpo que estamos y que también le íbamos a fallar y todos los días, pero nos dijo que ahí estaba Cristo a la derecha como abogado nuestro para que todos los días que amanezca nosotros nos arrepintamos. El arrepentimiento no es de un día, el arrepentimiento es todos los días por el pecado, como decía Pablo, por el pecado que vive en mí, porque este cuerpo es un cuerpo de muerte, contaminado con el pecado, y nadie es totalmente santo mientras está en este cuerpo. El Señor sí te va a dar un cuerpo glorificado cuando venga por su iglesia y nos lleve a las nubes y nos va a dotar de un cuerpo glorificado, pero mientras tanto tenemos que seguir aquí para representar al Señor dignamente, para representar al Señor no creyéndonos mejores, sino sabiendo que en cualquier momento podemos caer como cualquier otro.
¿Por qué? Porque está en esta naturaleza caída. Pero ¿qué hace usted como creyente? Conociendo esa verdad, usted se levanta donde se cae, se limpia y se pone presto a decirle al Señor cada mañana: heme aquí, Padre Santo, úsame en tus mejores propósitos para que mi vida sea una manifestación de tu gloria. Y entonces te empieza a vivir de una manera que eso decir ser cristiano no es ser cristiano para que el mundo te vea nada más, porque bueno, ese testimonio, pero sea cristiano delante del cual no puede ser burlado, delante del cual no puede ser engañado. Si usted es creyente y usted quiere estar en la gracia del Señor, sea sincero con Él. Si usted falló, dígaselo: Padre, perdón, te he fallado, Padre Santo, ayúdame a fortalecerme y a que yo pueda crecer en el conocimiento de ti, Padre, para no fallarte, para seguir el camino que nos enseñó el varón perfecto. El camino es Cristo, el camino al Padre, al agrado del Padre. ¿Usted quiere agradar al Padre? Imite a nuestro Señor Jesucristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y nosotros vamos al Padre a través de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo? Imitémoslo cada día. Y que usted puede tener mañana un fallo, un sentimiento que te aflora en que tú no tienes control de eso. Eso es verdad, porque si le digo otra cosa, le estoy hablando mentira, y yo no voy a hablar mentira. El Evangelio no me enseña a hablar mentira, sino a hablar la verdad. Que podemos caer, sí. Pero ¿qué pasa con eso? No es caerte, cómo te levantes, cómo continúe y cómo tú vengas humillado ante el Señor, reconociendo que ha fallado. ¿Y el Señor qué hace con tu culpa o tus transgresiones? La agarra y la tira al fondo del mar, porque Él te ve primero blanqueado. Y ya el Señor te ve a ti cubierto por la sangre de Cristo. Pero Él sabe que nosotros podemos todos los días lavarnos con esa sangre, porque esa sangre nos cubre. Esa sangre es inmarcesible, incorruptible. Esa sangre no se marchita, no desaparece, sigue cubriéndonos, y así es que Él nos ve cubierto por la sangre de Cristo. Y todos los días podemos lavarnos de cualquier cosa, pero no es que eso nos da facultad a que conscientemente vayamos y estemos haciendo cosas malas. No, yo le dije que por naturaleza estamos en un cuerpo caído, pues tenemos tendencia a fallarle al Señor, pero que nosotros siempre lo presentemos ante el Señor para que el Señor tenga nos otorgue de esa misericordia que son cada día para ser limpiado, y que el Señor sepa que nosotros estamos pendientes de que queremos agradarle a Él en todo nuestro tiempo, y aunque fallemos en el camino, podemos restaurarnos. Nos restaura. Él nos trae a esa comunión de sinceridad y de verdad. Dios es bueno y misericordioso, y tiene misericordia sobre misericordia, y quiere seguir alcanzándote con su gracia, de manera que tú vivas una vida fortalecida en el Señor, y que un día usted no tenga necesidad de estar pidiéndole perdón, pero esa es una condición que siempre va a estar pendiente. Si tenemos que pedirle perdón, le pedimos perdón. ¿Por qué? Porque debemos ser sinceros con Dios. No podemos ocultarle nada al Señor, porque imagínese, Él vive en usted y con usted. Entonces el Señor se da cuenta de nuestra caída. Pero sí, el Señor lo que le llena de perfume grato a su presencia, y que usted venga arrepentido y se lo confiese en sinceridad, y cada día usted sea mejor versión de Cristo que de usted mismo. Que seamos más de Cristo y menos de nosotros mismos. La bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes. Saludamos a nuestra hermana Amantina Moquete Mella. Dios te bendiga grandemente. Gracias por estar ahí. Gracias por recibir la palabra que el Señor tiene para ti en este día. También para ti, mi hermana Jamie, Dios te bendiga grandemente. Te extraño muchísimo. Espero que esté bien por allá en Ohio, si todavía está en Ohio, y que tu familia, yo la supongo que están bien grande. Un abrazo a todos. Les amamos y les bendecimos. Benjamín Jiménez, el policía, ese señor es un hermano mío, como si hubiera nacido de mi madre. Benjamín Jiménez, un gran amigo de todos los tiempos. Trabajamos mucho tiempo aquí en Nueva York. Y es una gran persona. Es agradable saber de ti. José Alberto Pimentel Tejada, Dios te bendiga grandemente, hermano. Yo te he notado que nos estás siguiendo desde hace un tiempo, y me agrada mucho poder compartir la palabra para contigo y contigo, porque es el propósito de Dios, que crezcamos juntos y que estemos abrazados en la palabra y en Cristo Jesús. Así que a ustedes y a todos los demás que se van a conectar en su siguiente tiempo, porque esto va a estar también en Cristo La Verdad TV, nuestro canal de YouTube, y ahí podrán verlo, igual que también aquí en
Facebook también queda el video por si lo quieren ver ahí. De todas maneras, los abrazo y nos despedimos hasta la próxima entrega, porque ahora si tengo el tiempo también voy a estar dando una entrega, 2 entregas por semana vamos a estar dando. Así que la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para con cada uno de ustedes, y sepan que le amo en Cristo Jesús. Dios es bueno y misericordioso. La bendición de Dios. Amén.